Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Entonces, ¿qué? ¿Trajimos tareas? ¿No? ¿Quién trajo su tarea para que empiece a leer? Gracias, amigo. Yo lo traje. Yo también. Falta un poco. Gracias. Entonces, ¿quién trajo como para que empiece a leer? ¿Tú empiezas? Toca duro, Dani, para que se oiga en el... A las 6:30 de la tarde, el mundo de Esteban se rompió en silencio. Mientras este se dirigía a su casa, fue suficiente que su celular viblara una vez para que viera en pantalla las fotos que lo dejarían de tal manera. Era su esposa, Camila, en una foto un poco comprometedora con Ramiro, el jardinero. Una imagen ambigua, casi como una traición clara y brutal, como un golpe seco. Llegó a su casa y vio la comida que le había dejado la enfermera, así la llamaría ahora, mientras corroboraba algunas versiones. Apenas si la pudo tocar. Él pensaba que si con otros y más con el jardinero. ¿Y por qué con el jardinero? Sería capaz de hundirle la boca. No, pero apenas si la pudo tocar. Lo que pensaba en ese momento es ¿por qué con el jardinero? Que si sería capaz de hundirle la boca en su miembro, de dejarse recorrer sus caderas grandes con las manos de este y su pulposa y frondosa entrepierna. Sentir ese calor que él solo había sentido con él. La noche se volvió un bucle sin final. Esteban caminó por su casa mientras su mente estaba nublada, repitiéndose hacia él mismo. ¿Por qué? ¿Cuándo? Vida de mierda, siempre yo. A pesar de esto, no lloró. Se apoderó de él un vacío espeso y una ira inexplicable. Apenas si pudo dormir. Eran las 5 a.m., menos de 12 de hoy. Menos de 12 horas habían pasado, pero él la sintió como la eternidad. Se adelantó para alistarse antes de que llegara su esposa, pero no alcanzó. Esta llegó más antes de lo habitual. La saludó normal, aunque por dentro moría por preguntarle. Decidió callar y salir. Ella, extrañada de que no le haya dejado el desayuno como habitualmente lo hacía, se tomó un café y se dispuso a dormir después de darle un día laboral. Ramiro sorprendentemente lo llamó y le dijo: hermano, tráigame la guadaña que le presté. Hoy estoy en la finca de los Herrera, y tú sabes que en esta finca parece más grande que un pueblo. La necesitaré. A lo que él respondió seco y sin ganas. Nada más, sí, ya voy. Él apresurado, tanto así que no vio la piedra que se interponía en su camino, que lo haría caer. Fue una caída dura. La guadaña se enterró en su pierna. El filo no fue tan profundo, pero la sangre alborotada brotaba con violencia, roja, espesa, escandalosa, como si su cuerpo gritara por él, o mejor dicho, la sangre. En ese momento pasó un carro viejo, levantando una nube de polvo que cubrió todo, y el conductor ni lo vio. Una moto pasaba deprisa y lo vio, arrodillado, llorando, pero parecía que no llorara por el dolor de su herida, sino de su corazón. Llamaron a la ambulancia. Bien. Entonces, eso después lo comentaremos algunas particularidades con cada uno. Yo aparte, yo nunca critico nada ni digo nada delante de las otras personas. Ni califico, ni comparo, ni nada de eso. Entonces ya me extrañaba de que nunca hago comentarios sobre lo que leo.
¿Quién más? ¿Quién sigue? Era 10 de mayo, Día de la Madre, y Camila mientras trabajaba pensaba en su deseo de ser madre, de encariñarse con una pequeña criatura, de sentir la ternura que solo se puede sentir con un hijo propio. Mientras que su pensamiento se distraía con ese mientras su cabeza se distraía con ese pensamiento y sus manos se ocupaban de un enfermo, la bolsa que tenía con sus objetos personales cayó con una brisa fuerte que recorrió el pasillo y salió por la ventana. Al ver que su bolsa cayó, se interrumpieron sus pensamientos y el afán de ir a recoger el bolso se vio interrumpido por estar en medio de la atención a un enfermo. Aplazó el afán, terminó de arreglar al enfermo y se dirigió al jardín contiguo a la ventana. Allí encontró a Ramiro. Acababa de encontrar el bolso y el desorden de objetos que habían salido de él al caer. Le ayudó a recogerlo mientras ella sostenía el bolso y él se agachaba a recoger cosa por cosa. Dentro de los objetos había un conjunto de lencería recién comprado. Ella lo había adquirido pensando en aprovechar la época de ovulación que venía. Deseaba que su esposo se sintiera tan atraído por ella que no salieran del cuarto sin tener una criatura en su vientre. Roberto, por supuesto, no deseaba Roberto por supuesto no desaprovechó la oportunidad, ya que era uno de esos bromistas amantes del doble sentido. Retuvo el paquete de lencería en su mano y le dijo que se lo entregaba solamente si le permitía vérselo puesto. Le picó el ojo y mientras soltaba una carcajada se lo entregó. En ese mismo momento, mientras que Camila trabajaba en el hospital, estaba en el hospital. Esteban, el esposo de Camila, se encontraba guadañando el terreno circundante a la casa campestre que habitaban él y Camila, ya que deseaba hacer una siembra de cilantro para poder venderlo antes de San Pedro y San Juan y así tener dinero para las fiestas. Esteban era un hombre bueno y trabajador. No se metía con nadie, no robaba a nadie, no mataba, no tenía otra aspiración en la vida que cubrir sus necesidades de jolgorio y licor semanal. Para eso trabajaba y no le hacía mal a nadie, pensaba él. Al terminar su jornada de trabajo, ligeramente ebrio, había bebido guarapo toda la jornada para sobrellevar el calor de la tarde, y él, producido por su propio cuerpo mientras hacía sus tareas, se dirigió a la casa a descansar un poco y miró su celular. Había mensajes de sus amigos con canciones de cantina, videos pornográficos y un mensaje de Rodrigo. Hace mucho que no hablaba con Rodrigo, sí. Yo me confundí con los nombres, qué pena, sí. Con Roberto, creo que era. Roberto era el que le tomaba la foto, sí, Roberto, con Roberto. Había sido un gran amigo, muchas fiestas, noches de borrachera juntos, inclusive después de las madrugadas de fiesta compartían en casa del uno o del otro, el guayabo, pero se habían alejado cuando Esteban conoció a Camila, ya que Camila, a pesar de participar en la fiesta, no era tan devota a ella como lo era Esteban, y había una notoria animadversión del uno al otro, de Camila a Roberto y de Roberto a Camila. Esteban abrió el mensaje, ni siquiera había un saludo, solo una serie de fotos, y en ellas Camila con Ramiro, y en una de ellas Ramiro le entrega
a Camila una pieza de lencería nueva en su paquete. Estas fotos ocuparon el pensamiento de Esteban por el resto de la tarde y de la noche. Él esperaba a Camila, que terminaba su turno a las 7 de la noche. Generalmente llegaba a las 7:30, pero llegaron a las 8:30 y no había llegado. Entonces Esteban decidió ir al pueblo, pues la cerveza que tenía en casa se le había acabado. Compró aguardiente, más cerveza y unos cigarrillos. Volvió a casa y al ritmo de canciones siguió tomando y pensando en Camila. La canción sonaba y él repetía: y que me beban más, y que me traigan más trago, que me traigan más guaro, que hoy voy a beber hasta volverme una mica por su maldito querer. De esta manera pasó la noche entre canciones de despecho y licor, la única forma que él veía posible para procesar las fotos enviadas por su amigo de borrachera. Llegó el nuevo día y al ver que Camila aún no llegaba, decidió alistar su moto. Empacó lo primero que tuvo a la mano, su guadaña, y con tono ebrio dijo: hoy seguiré cortando maleza, pero hoy en el hospital. Arrancó su moto en el camino hacia el pueblo. Un arbusto hizo que se enredara la guadaña que llevaba en lo alto, con lo cual cayó sin percatarse de su estado y se levantó a maldecir la vida y la suerte. Se dispuso a levantar la moto, pero sus fuerzas flaquearon y no pudo ni siquiera mantenerse en pie. La guadaña se había clavado en su estómago. Y hasta ahí quedé. Todavía me falta un rato más. Bien. Muy bien. ¿Quién sigue? Sentado en la escalinata de una humilde pero acogedora casa, se encontraba Esteban afilando el machete. Sus ojos soñadores se perdían en las parpadeantes estrellas, construyendo entre ellas lo que serían los años venideros. Pues, aunque el dinero escaseaba en sus bolsillos, se entretenía en soledad imaginando un golpe de suerte que los sacara de pobres a él y a su amada Camila, quien como todas las noches en contra de su voluntad había salido a cumplir turno en el hospital. De pronto, el sonido impertinente del WhatsApp lo trajo de vuelta a la realidad. Enterró el machete en la tierra, tomó el teléfono en sus manos y al abrir la aplicación pudo observar un texto corto pero contundente enviado desde un número desconocido. Siga convencido de que su mujercita anda muy juiciosa trabajando, imbécil. Ja, qué raro. Alguien se habrá equivocado, pensó en voz alta, dejando escapar una sonrisa. Casi al instante, un nuevo mensaje, esta vez con una imagen. No se habían equivocado. Era Camila en brazos de Ramiro, el mismo que decía ser su amigo y les había servido de padrino en su matrimonio. A Esteban los ojos se le hicieron llamas de fuego. ¿Qué es esta mierda?, gritó, tirando el teléfono con fuerza. Caminó de un lado para el otro, agarrando su cabeza con las manos, tratando de entender de qué se trataba. Se agachó para recoger el teléfono y llamar al número del que le habían enviado el mensaje, pero fue en vano. Nadie respondió. Miraba la foto una y otra vez. Sí, era su mujer, que sonreía complacida. Ramiro estaba parado frente a ella, parecía que le hablara al oído, mientras le rodeaba el cuello con sus brazos. ¿Quién sabe qué le estará diciendo ese infeliz?, pensaba, mientras le daba un puño a la pared. Pero de mí no se van a burlar, desgraciados. Aquella fue la noche más oscura que haya podido vivir Esteban. De repente, aquel joven sonriente y amable experimentaba la furia de un volcán dentro de sí. Imaginaba el momento en el que los tuviera enfrente.
Quizá abrirle la barriga, sacarle las tripas y embutírselas en la boca delante de ella podría ser suficiente para calmar el dolor y la ira que sentía. No, sin duda cualquier cosa sería poco. Su vida entera se le escapaba como el agua entre los dedos. ¿Qué putas iba a hacer con todos los sueños que juntos habían construido? Él le había entregado su corazón y su confianza sin reserva, para ahora quedarse sin nada. Trabajaba como un esclavo con el fin de que ella pudiese cumplir su deseo de hacerse enfermera. ¿Cómo podía pagarle así? Ideas de todos los calibres se atropellaban unas contra otras al interior de su cabeza. Cada segundo en aquel reloj de pared se hizo una eternidad. Pero la vida no se detiene por más que el mundo se te acabe de caer a pedazos. El sol despuntó al oriente como todos los días, encontrando a Esteban sentado en la escalinata afilando su machete. Hola, amor, buen día, saludó Camila, acercándose a su esposo pidiendo besar sus labios como de costumbre. Pero él se levantó con fuerza sin responderle. Me voy para el pueblo, rezongó. Voy a buscar a Ramiro. Lo habrá visto ayer en el hospital, me imagino. Uy, pero qué mosca le picó. Primero se saluda. Que si se vio con él, le estoy preguntando. Pues sí, lo vi anoche cuando salía de turno, como a las 6:30. Pero apenas si nos saludamos, ni siquiera hablamos, respondió Camila perpleja. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué está así? Esteban dio media vuelta, agarró la guadaña que Ramiro alguna vez le había prestado, se subió en su moto y cogió camino sin medir palabra. Esteban, gritó Camila, dígame qué es lo que le pasa. ¿Se va a ir con la misma ropa que tenía ayer? Por Dios, se enloqueció. Se va a matar en esa moto. ¿Cómo se va a llevar esa máquina solo? Esteban, sin entender nada de lo que estaba pasando y en vista de que su marido nada había dicho, no le quedó de otra que entrar a la casa, prenderle una vela a la Santísima Virgen y rezarle 3 Padres Nuestros para que nada malo pasara. Con el velocímetro marcando 120 km/h, un puñal atravesado en el corazón, los ojos encharcados y mente asesina, Esteban le proponía un último baile a la vida. En un parpadeo perdió el equilibrio de la moto al enredarse el aspa de la guadaña con una gama. Justo a la altura del sitio conocido como la Oreja del Diablo, la rueda delantera dio un brusco giro a la derecha, lanzándolo contra el pavimento y cayendo la fúrica máquina sobre él con todo su peso. Bajo el cuerpo inmóvil, un charco magenta presagiaba un trágico final. Muy bien, Lucecita. Entonces, ¿quién sigue, Dami? No, yo no, o sea, estuve viviendo para una obra personal y la verdad es que disculpo que fue una semana bastante complicada para mí. Bueno. ¿Quién sigue? Yo ya dije, no lo vi. Fernando no hizo la tarea. Lo vamos a Yo castigar. ya dije, entregué algo parecido en la clase pasada. Sí. Es el principio de eso, más o menos en la misma línea. Desde el enorme cuello se deslizaba lentamente el sudor que luego cubría los hipnotizantes trapecios de Esteban. La rutina de esta semana había aumentado en intensidad, estaba decidido a crecer. Sus músculos se habían convertido en su nueva obsesión desde que Camila le había expresado cuánto le gustaban. Como fuera, cualquier cosa era un avance si podía mantenerla despierta después de sus agotadoras jornadas laborales en el hospital durante el horario nocturno. En el intercambio de una serie a otra, justo a las 6:32 p.m., se detuvo a tomar agua y tuvo 2 minutos para revisar su celular. Era Roberto, un médico compañero de su esposa. Él jamás le había escrito, siempre lo notó distante y profesional, por lo que le intrigó aún más el motivo del mensaje. Abrió su WhatsApp y ahí estaba ella, recibiendo un detalle de alguien más en lo que pareció un momento muy íntimo. Al principio lo negó por completo. Esto no podía estar pasando. La realidad era otra y de seguro tenía alguna explicación. Pero era lo suficientemente impactante como para detener su rutina y preguntarse por qué un tipo como Roberto tendría interés en enviarle algo así. Entonces la rabia se apoderó de sí y, mientras preparaba un batido proteico para después del entrenamiento, imaginaba en la licuadora los restos de los sesos de aquel hombre que acompañaba a su mujer despedazándose
uno a uno, y cuando parecía que el sonido de la licuadora guardaba armonía con la estruendosa música del gimnasio, el ruido de los vidrios rotos colapsando contra la caja de tacos irrumpió todo bullicio por el líquido derramado, causando un cortocircuito y dejando en silencio y oscuridad la casa durante la noche. Por lo menos hasta que contratara a un electricista que arreglara la falla el día siguiente. Pasó la noche silenciosa en vela, a oscuras y con hambre, iracundo pensando en las múltiples formas de acabar con el problema de raíz y recriminándose que hubiera podido hacer mal para que esto estuviera pasando. Pensó en eso toda la noche hasta que vio salir el sol, y con este llegó Camila alrededor de las 7 de la mañana. Ella apenas notó a su marido, por lo que el saludo indiferente no le causó complicación. Todo lo que quería era descansar. Una hora después, Esteban arrancó en su motocicleta con el corazón destrozado por sus pensamientos. Con la mente en Camila y a toda velocidad, estrelló contra unos arbustos en un impacto que lo dejó gravemente herido. Bueno, entonces seguimos cuántos, 2, 4, 5, 4 relatos. Lástima que no estuvo aquí el resto de la gente, si no habíamos oído 10 relatos o 12. Pero lo que yo quería llamar la atención con este ejercicio es al hecho de que es imposible de que un grupo de mentes creativas logra ponerse de acuerdo en una historia. Es absolutamente imposible. Tocaría que sacar partes de una con las otras y dejar descontento al 80% mientras se hace lo de 2 personas en cada parte de la historia. Eso es imposible de hacer. El ejercicio del trabajo colectivo era dirigido exactamente a demostrar eso. A demostrar que cada persona tiene una manera totalmente individual de escribir. Así estén escribiendo exactamente el mismo tema, así estén escribiendo exactamente el mismo momento, desmenuzado y explicado como lo hemos trabajado aquí en 2 sesiones seguidas. Más claro no puede estar el caso, todos lo escribieron de acuerdo a la historia. Todas y todos, o todas y Cristian, y también Fernando, que ya lo ha escrito. Pero resulta que todos lo hacen diferente. Podríamos empezar a sacar ideas de uno, del otro que se puede hacer, pero es un trabajo que no vale la pena. Nadie quedaría totalmente satisfecho con la historia. Eso es absolutamente imposible. Cuando yo les he puesto como ejemplo, por ejemplo, el hecho de un grupo de libretistas de televisión que se sientan y hacen un proyecto y sacan una serie de televisión, la cosa es totalmente diferente, porque ellos trabajan sobre un libro. Está el libro La Ángela Negra de Gustavo Corral Ortiz, y sobre ese libro vamos a hacer una novela, y usted se encarga de tales personajes y usted de tales, después de hacer una reunión o varias reuniones entre todos en las que sacan la psicología de cada personaje, el director les enseña a todo, el director del proyecto les enseña a todos las particularidades de todo el proyecto y le dice a cada uno, usted encárguese de tal, usted de tal, usted de tal, usted de tal. Todos se reparten el trabajo. Por ejemplo, en un libro de 10 capítulos, entonces en lugar de echarse 10 meses haciéndolo una persona, pues entre 5 personas lo hacen en 2 meses. Eso es lo que se busca ahí. Y lo hacen ceñidos a un libro y ceñidos a la dirección de una sola persona. Entonces eso se logra en esa forma. Pero aquí no vamos a gastar este taller, todo el taller haciendo eso, porque se nos va todo el tiempo tratando de hacer un capítulo. Entonces lo que yo quería era que se den cuenta
Primero, tener la disculpa por haber hecho todo lo que hemos hecho con los preliminares para empezar a escribir una historia. Todas las particularidades que hemos tenido en cuenta para eso, que el género, que las páginas, que los capítulos, que el narrador, que los tiempos, que la estructura. Y hemos hecho el ejercicio, por ejemplo, de hacer una historia de 15 minutos entre todos para agilizar las mentes y buscar que en cada particularidad, en cada momento de la historia se pueden tomar 5 o 6 caminos diferentes y se pueden tomar que todos sirven. Entonces yo creo que con esto dejamos claro que es imposible que unas mentes creativas se pongan a crear juntos, crear juntas. O es muy posible, pero tiene que haber una integración que es mucho más de la que podríamos lograr en un taller de 30 horas. Y más emocional, y más espiritual, y más de todas clases. Para lograr hacer un equipo de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas estas 5 sesiones que hemos tenido, 4 sesiones que hemos tenido hasta esta, la quinta, han sido para agilizar la mente en esos temas que hemos tocado. En iniciar el tema colectivo como para disciplinar la mente a meterse en un proyecto, pero encontrando salidas. Todo lo que hicieron ustedes hoy está bien hecho, todo. Todo sirve para empezar a escribir una historia y sacar adelante un libro grande. No voy a hacer, como ya les dije, no hago comparaciones ni nada de eso. Pero entonces ni hago ni califico los trabajos ni nada, porque los únicos que califican los trabajos de escritura son los lectores. Las personas que leen los trabajos. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esto? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿En qué se acaba de meter respecto al proyecto individual? Entonces, hasta hoy tratamos el tema del proyecto colectivo. El tema del proyecto colectivo acaba de morir, perdiendo la vida por fallecimiento. Encontraron su cadáver completamente muerto. Señora. Yo creo que, o sea, me parece muy valioso el ejercicio que hicimos, ¿Sí? porque pues digamos que creo que una de las primeras dificultades que uno encuentra es como que divaga mucho el de qué escribo, sobre qué, y tú nos mostraste aquí cómo, pues con alguien que salió, o sea, con una cosa muy sencilla, cómo empezaron a salir muchas posibilidades y pues tantas posibilidades que cada uno de nosotros tiene una historia bien diferente con los mismos elementos. Entonces, en ese sentido creo que fue bastante valioso y digamos, el vernos obligados a escribir, la necesidad de hacer el ejercicio, creo que también lo mueve a uno mucho a salir de ese primer paso que es tan difícil que es empezar una historia. Correcto, Lucecita, y ese era el motivo de hacer eso en las primeras 3-4 sesiones. Empezar el proyecto colectivo como para obligarnos a meterse en una vaina que a nadie le gusta. Es meterse a escribir un proyecto en compañía de otra persona. Eso es una cosa muy difícil. Pero se les obligó a hacer eso. Les agradezco mucho que se hayan puesto a hacerlo, porque están creyendo en lo que están haciendo. Pero entonces ya respiren, porque eso no va a seguir. Lo que quería era demostrarles eso. Una misma historia, así se ha sacado entre todos. Unos mismos personajes, así se ha creado entre todos. Nadie los va a averiguar. ¿Por qué? Porque somos personas absolutamente individuales con derecho a pensar totalmente diferente y nadie tiene por qué, ni puede, ni es capaz de escribir igual a otro. Entonces cada una de las cosas que hagamos aquí es un proyecto individual y vamos de aquí en adelante a dedicarnos a sus proyectos individuales. Esto que acabamos de hacer, repito, es
el abreboca, el abrir el camino para empezar los proyectos individuales que ya han empezado los que yo conozco, que son los de Lucecita, los de Vika, y el resto no conozco ninguno. Entonces se trata de que a partir de hoy, tenemos que tener en cuenta que hoy es la 5ª sesión de un taller de 15 sesiones. Quiere decir que hemos liquidado, hoy liquidamos la 3ª parte del taller. Y hasta este momento solo hay 2 personas que han acudido a mí a decirme: Gustavo, tengo una idea, necesito una asesoría individual para que me ayude a concretar. Solo Lucecita, que ya tenía su idea y que es una persona que ya escribió un libro y que ya tiene un bagaje. Eso de haber escrito un libro ya es el camino muy largo recorrido. Vika, que empezó su proyecto, lo tiene muy claro en la mente y ya lo empezó. Entonces también hemos hecho la asesoría individual, pero del resto nadie más ha acudido a hacerla. Y el objetivo de este taller es que cada persona logre hacer algo efectivo, algo que sea cierto, un proyecto, así sea desde un cuento hasta iniciar una novela, o como están haciendo Luz y Vika, que están haciendo van a presentar como trabajo de taller un capítulo de su novela, un capítulo completo. Y la novela como un proyecto a desarrollar, y ya con su cuerpo y con su estructura y con su camino que seguir. Entonces aquí viene la pregunta para cada persona. Sami, ¿tú tienes en mente algún proyecto colectivo? Perdón, tu proyecto individual. Bueno, yo soy tratando de escribir. La verdad que yo soy hija de madre santandereana, siempre me ha gustado mucho un poco la historia de mis abuelos, del partidismo. Tienen una historia bastante fuerte sobre el desplazamiento forzado, le quemaron la finca, perdieron absolutamente todo. Tenían una finca que se llamaba El Hato, todavía existe, pero pues cambió de dueño porque mataron a mi abuelo, a mi bisabuelo, lo mataron, y a mi abuela la dejaron, a mi bisabuela la dejaron con sus 7 hijos durmiendo casi un mes en seguida. Tuvo que esconder sus joyas, tuvo que esconder sus hijos, y tuvo que llegar a Cundinamarca a comenzar de nuevo. Entonces ella llegó acá a Cundinamarca. Yo creo que los encontramos ahí a veces fuertes porque eran mis abuelos santandereanos. Ese es un tema que siempre me ha gustado y me ha encantado, y creo que merece la pena comenzar a explorar. Entonces también me gusta lo ancestral, como parte de mi niñez. La viví en Guadalupe, en Cuna. O sea, es un cementerio indígena y es un pueblo que ha tenido, o sea, en menos de 50 años que ha tenido muertes por balacera, porque se perdió el pueblo, porque llegaron los chulavitas y mataron en el parque también. O sea, tiene una historia. Entonces yo siempre he creído que mi abuela siempre decía que era porque se había hecho un asentamiento de un cementerio indígena, que hay que respetar esos espacios. Entonces lo mismo es como meter parte de la historia del bipartidismo y parte de esa manifestación que tiene que avanzar en eso del país. Entonces yo ayer estoy hablando y estoy investigando un poquito de la época de los comunistas, de la persecución de las brujas, de la época de la Constitución, Isabel I. Entonces la idea mía es como coger algo muy criollo colombiano, el trasteo, la cosa de mi abuela, que llega a un pueblo pues, que tiene una maldición, donde nadie prospera, donde nadie surge, donde hay muchas catástrofes. Y eso pues son verídicas, porque en Guadalajara puede hacer un libro de eso.
de tantos muertos que he oído y cosas inverosímiles. Yo lo viví 3 incendios de Ecopetrol, Salta Corriente y Métanos, una vez por el río, otra vez en un jeep y Salta de Caguadas, otra vez en ¿cómo se llama? Soldados de borrachón, se metió como su casa de marihuana, mató a 3, hirió a 7, plomo toda la madrugada, o sea, es un pueblo. Marihuana tan mala. Sí. No. Después llegaron a hacer un recorrido, hay video, y se fueron para el alto de la lomita, queda ahí como una lomita. 2 muchachos murieron de la policía, los otros con esquirros por todo el lado, niños Después, un viernes. Bueno, lo que estoy viendo, ¿sabes? Es que quiero coger esa historia, mira, ya, Exacto, y lo sacarle provecho con la parte que como es un cementerio que vinieron arqueólogos de la Nacional y es comprobadísimo que eso es un cementerio. Y mi abuelita decía y que veían las almas benditas y decía que había cosas que eran espacios y por esos pueblos no avanzan y siempre le pasa algo catastrófico. Y no pasan muchos años para que pase algo. Incluso ahorita después de que pusieron la ruta del sol, no llevan ni 10 años funcionando y cuántos accidentes han llegado ahí en 11 kilómetros llegando a Guadalajara en la misma parte, que es al lado del cementerio, porque es al lado, pasan por el cementerio y se han estrellado, han muerto, se han incendiado, o sea, una cosa de loco, pero el pueblo tiene algo que también gusta la mística de saber, o sea, de meterle eso como el misterio de lo ancestral, de lo religioso, o sea, hay de dónde escoger. Correcto. Y algunos dicen que no le echan una Un material vueltita. impresionante. Impresionante. Entonces, exactamente, a eso voy. Aquí nos puedes tener echándonos el cuento hasta que se acabe la sesión. Sí, de Y ahí voy. tienes material para Tengo hacerlo. material para hacerlo. Lo único que te digo es que es una idea del puta. ¿Sí? ¿Quedó claro el concepto? Entonces, la idea es excelente. El material, sobradísimo. En estos días que está la Feria del Libro de Bogotá, he estado leyendo, oyendo y viendo muchas entrevistas de escritores y casi todos los escritores colombianos hablan del conflicto, todos los muertos de todas partes, de todas clases, el 80% de los temas son eso. Y ninguno tiene un punto de interés como eso de la indígena y la asociación con las maldiciones y esa vaina. Eso es una beta que puedes explotar y tienes entre manos una historia absolutamente original, excelente para hacer una cosa muy linda. La pregunta en este momento es, ¿has tomado notas? ¿Has empezado Sí, a hacer algo? comencé a escribir y lo hago como, o sea, mi introducción es como ese momento de llegar a la tierra nueva, una tierra donde no tienes ninguna, o sea, donde llegan mis abuelos y no tienen ninguna conexión porque no son de esta parte. ¿Tienes Sí. una secuencia escrita más o menos como estructura? Ay, pero aquí no. ¿O has solo, no es que la vayas a mostrar ni nada, sino que si la tienes? Sí, ya comencé a escribir la secuencia de, o sea, mi introducción es como el cambio abrupto, ¿cierto? Todo lo que pasa en un abrir y cerrar una tarde, una muerte y perderlo todo, tener que mirar cómo se desplazan hacia el centro del país y llegar simplemente porque les dicen que hay una parte donde se pueden asentar y pueden comenzar de nuevo, pues mi abuela o sea, el personaje va a ser mi bisabuelo, obvio no la pongo, pero es como que... Sí, correcto. como- No, está muy claro. Entonces- comencé a escribir ¿cómo le explico? Yo soy un poquito nostálgica al escribir, entonces lo mío es como un recuento, comienzo como un recuento de esa casa antigua, ya no recuerdo si
y generaciones que habían sido creadas en una hacienda y llegar a un lote baldío y comenzar de nuevo. Bueno, entonces, te felicito por tu proyecto que tienes en mente, porque realmente tienes una minita de creatividad y de un camino hermosísimo que recorrer ahí. Sugerencia para ti, toma las notas concretas de lo que tienes y de lo que aspiras y nos reunimos, pides la cita de asesoría individual para un martes o para un sábado, lo más pronto que se pueda. Y nos sentamos y yo te ayudo a... Sí, necesito un poquito que me ayudes porque necesito un poquito más de, pues yo sé, tengo un libro de los autógrafos de los que intentaron hablar, necesito empaparme un poquito más en el tema de los rituales que hacían la tribu que se asentaba allá y cómo enterraban sus muertos. Bueno, eso va a ser el trabajo que vas a tener durante más de un año o 2 años si te demoras escribir un libro. Yo lo que te pienso obligar, no sé qué tal me dirá, es a que empieces a escribir tu libro. Y como proyecto individual, entonces, ¿qué vas a presentar? ¿Una parte de ese libro? ¿Un capítulo o algo así? Sí, la idea mía es un capítulo de ese, o sea, la idea es presentar un capítulo que yo soy un poquito como psicóloga, no lo soy médicamente, la psicóloga, soy psicóloga, entonces a veces soy de las que escribe una cosa y... No, es que si no es así, no se puede escribir. Entonces, yo he comenzado desde a veces digo... Exacto, entonces vamos a sentarnos en una sesión de asesoría individual y en una hora vamos a dejar ordenado esa vaina para que arranques con un orden. ¿Cierto? Cristian, ¿cómo va tú? ¿Qué tienes este taller? ¿Tienes tu proyecto individual en mente? Más o menos. Más o menos. Cuéntale más o menos cómo es. Pues, no sé, es que el año pasado, pues la verdad ya tenía algo. Lo que pasa es que como que me puse a pensar si publicar o no publicar y creo que no, como que no, o no quiero publicar con mi nombre, entonces estoy construyendo al personaje que va a escribir primero. ¿No quieres? ¿Por qué? ¿Se puede saber por qué no quieres? No sé, pues no me gusta figurar y tengo un conflicto con mi nombre desde muy pequeño que no he resuelto, entonces creo que no quiero aparecer con ese nombre ahí. ¿Quieres un seudónimo? Sí, entonces estoy construyendo ese personaje que va a escribir. No va a ser Cristian, va a ser otra persona. Pero aparte de eso, porque eso pues entonces lo tienes claro. Aparte de eso, en cuanto a la historia y el proyecto de sí, ¿tienes alguna? No, tengo varias ideas que he sacado por ahí apenas como aparte, pero no me decido por... Entonces te sugiero que saques una cita para asesoría individual y miremos las historias y en lo que te pueda ayudar para que los cojas y empieces con algo, y lo hacemos, hermano. ¿No te parece? Porque el taller pasado tú no hiciste ninguna asesoría individual. Creo que fuiste el único del taller que no hizo ninguna asesoría individual. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿qué está dejando? Mijo, a ver si superamos colores y sacar adelante. ¿Tú qué dices, Dani? Pero también me gustaría explicar todo lo que tenga que ver con los poemas. Pero, o sea, en la mente de alguien con problemas mentales, pero también que sea como, o sea, que sabiendo sexoso, ¿sí? Pero en la mente de alguien con problemas mentales. Y a la vez, pues, retratar los sentimientos de esta persona en poemas. O sea, por ejemplo, que le escriba y yo ponerlo ahí. Te puedo preguntar por qué el poema. Porque o sea, yo soy escribo poemas. ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué el poema?
¿Y por qué te gusta más el poema? Porque pues desde pequeña siempre como que planteaba mis sentimientos en los poemas. Y quieres saber, conocer el concepto, porque hay mucha gente que escribe poesía, que se dedica a las poemas y la música era uno de esos. Y que me dio la genética de la escritura a mí. Entonces, y esos poemas tienen alguna secuencia, alguna estructura de unión o son totalmente sueltos los que piensan así. O tienen algún sentido que quieras conformar un universo de tus poemas. No. Esa es la pregunta. ¿Quisieras tenerlo? Un universo propio tuyo, de la vida, con lo que estás diciendo. Sí. ¿Cierto? Porque eso es una forma de hacer una unidad de una personalidad de escritor. No que andes por aquí por ahí y todo eso, sino que tomes una personalidad de escritor y la empieces a concretar. Yo te ofrezco que tomes una asesoría individual y damos varias ideas y todo eso, y le busquemos un hilo conductor a esos poemas que tenga que ver contigo y tu inteligencia emocional y tu inteligencia espiritual y todo lo que tú eres. A ver si se logra sacar un esfuerzo que te interese más que los poemas sueltos. ¿Te parece? Bueno. Entonces piénsalo y le pides la cita y la separamos y Pero, Yo el proyecto que tengo te lo comuniqué el año pasado, hicimos una sesión individual en su momento. Quedé un poco desilusionado porque lo veo, o sea, no logro cuadrarlo como yo quiero. Y la dirección por la que me orientaste, lo veo como que no me va a permitir plasmar esa idea como yo quiero. Entonces, no sé, lo tengo ahí dando vueltas en la cabeza, pero no he logrado concretar nada. Así que, no sé, podríamos poner que puedo tener una especie de introducción o algo por el estilo, o una historia breve que resuma eso, pero no tengo muy claro todavía qué. Sí quiero seguir con esa idea. pues yo me pongo a tus órdenes para ver si podemos lograr ampliar eso, encontrar bien. Ok, hablamos para coordinar una reunión. Correcto. Pero te voy a tener que molestar seguramente durante el fin de semana porque... Sí, ¿no? Claro, con mucho gusto, tú sabes, el día que sea, el día que sea. Con Lucecita pues ya está cuadrado, vamos a hacer reuniones cada vez que se le dé la gana. Y con Vika también. Y con todos los que estén oyendo esta grabación, pues están oyendo lo que es el sentido que está, el timonazo que acaba de dar el taller el día de hoy, que está dando el taller el día de hoy. Gustavito, yo quiero compartir algo de la experiencia que yo he tenido, pues con el ánimo de animar a quienes no han tenido todavía asesoría contigo, porque digamos que lo personal de asesoría de Gustavo ha sido para mí muy valioso, porque si yo les cuento, digamos que yo ya estoy muy montada en lo que quiero escribir y ya voy, pues ya la estoy adelantando bastante, pero inició Cristian y Fernando lo conocieron el año pasado, que era una idea mía para escribir con respecto a una psiquiatra y sus pacientes y seguir hablando del tema de imaginario de amor. Lo primero que me pasó fue que en una de esas sesiones que tuvimos en el taller del año pasado, intenté empezar a escribir acerca de esa historia. Fui a una de las asesorías con Gustavo y él me dijo, tiene que ser más contundente. Yo empecé describiendo el hospital psiquiátrico, las instalaciones, como, ¿sí? Yo empecé suavecito.
pero quería llegar a un punto que tenía que ver con violencia intrafamiliar. Y Gustavo me dijo, tiene que ser más contundente. Y yo me fui para la casa con la tarea y escribí un capítulo que se leyó aquí, no sé si lo recuerdan, pero fue el extremo contenido, que fue sobre violencia, pero fue muy feo. Y entonces ya Gustavo me dijo, lo que fuiste al otro extremo, pero puede funcionar, no de entrada quizás, porque pues vas a asustar al pobre lector con ese cuento, pero yo me quedé con un conflicto muy fuerte y era, primero, si bien me gustaba como había quedado escrito, a mí en lo personal, o sea, como persona me había asqueado mucho y yo decía, no puede ser que yo, si esto es un capítulo de 10 hojas, o sea, 200 hojas escribiendo sobre el mismo tema tan tenaz es muy berraco, o sea, como que no, y ahí me quedé frenada hasta que empezó casi este taller. Sí, prácticamente ahí me quedé totalmente frenada. En la segunda sesión de este taller, Gustavito nos preguntaba si consideramos que éramos capaces de retar la fantasía o de empezar como de dejarla volar la fantasía. Y yo decía que yo creía que sí, por lo que había escrito, pero pues que de todas maneras no me sentía tan bien con que alguien me leyera escribiendo desde ahí. Como que sí me jugaba el que dirán, ¿no? Dirán que yo soy el perverso detrás de esa historia. Que en parte sí, pues algo hay de uno ahí. Pero en esa sesión yo sentí que en efecto quería aprovechar eso que ya había escrito, pero no a lo largo de toda una novela, sino que pudiera ser un capítulo. Ahí nació la idea de escribir y de jugármela toda con diferentes emociones. Y en ese capítulo me la juego con el odio, me la juego con tratar de buscar una sensación de ¿cómo se llama cuando uno quiere vomitar? Sí, como de asco, entonces eso es ese capítulo, pero la idea que estoy planteando en este momento es, en el otro capítulo quiero irme al extremo de la ternura, en el otro capítulo quiero irme al extremo y ahí me la quiero jugar con las emociones y con poderme forzar a efectivamente darle rienda a la creatividad. Eso con respecto a la forma. Ya luego que empecé a escribir, Gustavo en la asesoría que me hizo la vez pasada, él revisó ya todo un capítulo mío, lo leyó y me hizo caer en cuenta que estaba redundando en los adjetivos, que para este segundo escrito ya estoy muy pendiente de que así no sea, pero cada asesoría realmente ha logrado que yo avance significativamente. Entonces, la historia se las cuento para que se animen. Gracias, Lucelita. Gracias por la cuña. Realmente ayuda bastante. Pues sí, de eso se trata. De buscarle a cada persona su... Yo nunca he creído en la educación formal, porque pues en la educación formal tratan a todo el mundo igual. Es un salón y a todo el mundo le dicen lo mismo, y los mismos libros a todo el mundo, y las mismas calificaciones, los mismos exámenes, los mismos temas, sin tener en cuenta que cada una de esas personas es un ser absolutamente individual que debería estar teniendo una instrucción absolutamente individual. Entonces aquí lo que nos une es que todos estamos alrededor de la escritura creativa, pero del resto todo es diferente en cada uno, todo. Entonces no hay dos personas a las que se les pueda calificar con la misma escala, ni exigir lo mismo, ni esperar lo mismo de cada persona. Entonces esa es la instrucción en la que yo creo, que es totalmente individual y libre. ¿Qué seguimos? Los preliminares. Bueno, entonces, ya hemos recorrido el camino de los preliminares, como decíamos, el género, todas esas ideas que nos podemos formar, Dani, en un poema también,
también se puede pensar en una estructura de secuencia, ¿no? En una estructura del poema, en que se capte la atención, se despierte el interés, se convenza. Porque el poema en muchas oportunidades gusta es por lo que no tiene esas características de ese trabajo. Una cosa que la gente supone que es más fácil de hacer, resulta que no. El poema, para que se distinga de otros poemas, tiene que tener una estructura, tiene que tener un sentido propio, tiene que ser una historia propia, una historia con personalidad propia. Entonces, esto de los preliminares, de estar haciendo la estructura de cada cosa, de pensar en el género, en el narrador, todo eso también lo tiene un poema. Lo pongo como ejemplo para Dani, pero estoy hablando para todos, cada uno de sus proyectos. Breve recuento de los proyectos del año pasado. No creo que haya necesidad de hablar de los proyectos del año pasado porque no están las personas que los hicieron. Si hubieran estado, estaría aquí Paulita, estaría Lorena, estaría... Fernando es el único que tiene un proyecto del año pasado y que está aquí. Entonces, el resto no, tenemos 7 poemas, el de Dianita, el de poemas no cuentos, relatos, el de Dianita, el de Stephanie, el de Paula, el de Lorena, el de Lady Lu, el de Fernando, el de Luna, ¿no más? Y aquí no está sino Fernando, porque tuvo su cuento. Entonces no hagamos recuento, ¿te sigue? Ejercicio escrito. Lectura inferencial mientras... Entonces, para cualquier proyecto, para cualquiera de los que ya están escribiendo, los que van a empezar a escribir, o para lo que sea, novela, cuento, poema, o prosa, o lo que sea, para cualquier proyecto, vuelven a leer. Lectura inferencial, el fragmento del capítulo Mónica. Para cualquiera de esas cosas, lo más importante es saber uno hacer una lectura diferencial de lo que uno está pensando. La lectura diferencial, desde luego, se practica leyendo las cosas ajenas, los libros ajenos, las historias ajenas, y uno aplica eso y hace la crítica o hace la duda de todo lo que está leyendo, y eso es un ejercicio absolutamente excelente para empezar uno a crear. Pero la verdadera lectura inferencial que debe uno practicar para escribir algo es la lectura de sus propias ideas. La lectura de lo que uno está pensando y saber a dónde va ese pensamiento, saber de dónde viene, saber qué implicaciones tiene, saber qué repercusiones tiene en otras actividades de la vida. Y toda la vida es así. De hecho, yo pienso que la inteligencia de la vida de una persona, es la que aplico yo para mí, no se lo pongo a nadie, pero la que practico para mí, es que mi inteligencia de la vida es que yo logre llegar al último día de mi vida en paz, tranquilo, sin deber de nada a nadie, sin tener problemas con nadie, sino estar feliz, dichoso, tomando mi whiskycito tranquilo, sin que nadie me joda la vida, poder salir a tomarme un tinto aparte sin que nadie me moleste. No necesito plata, no necesito nada, necesito paz, tranquilidad y llegar al último día de mi vida en paz con mis semejantes y en paz conmigo mismo, sobre todo conmigo mismo. Eso es lo que yo pienso que es la inteligencia para mí en la vida. Entonces, cada vez que uno tiene un proyecto, debe pensar qué inteligencia le va a aplicar a ese proyecto. ¿Para qué quiero este proyecto? ¿Qué estoy buscando con este proyecto? Esta mañana, yo ya estoy terminando mi libro, La Ángela Negra, estoy en los últimos tirones, y esta mañana decía que voy a escribir después. Tengo proyectos de escribir
continuidad de uno del libro ya escrito. Y resulta que me dije, hombre, un reto que me puedo poner yo, un reto muy chévere. Sería un libro de unas 200 y pico de páginas, en el que yo logre escribir, que se demore más tiempo el lector leyendo el libro que el tiempo real que transcurre en el libro. ¿Me hago entender? Contar en 200 o 300 páginas, ¿cuánto se demora una persona leyendo, un lector normal leyendo 200 o 300 páginas? No, en horas, porque... 6 horas, 8 horas. 8 horas. Entonces, que la historia de ese libro transcurra en 4 horas. Que la historia del libro, toda la historia, desde el principio hasta el fin, transcurra en 4 horas. Y mantenga a un lector 8 horas clavado, colgado de ese libro y no lo hace respirar. Eso es un reto. ¿O Es no? un guión de una serie. Eso es no, porque dura 8 horas. Eso es un reto para el escritor. Claro. Y ese reto me parece tan chévere que de pronto cojo por ese lado. Eso es una manera de empezar un proyecto, y yo creo que en mí empezó esta mañana un proyecto con esa idea. Hacer una vaina que el tiempo real de la historia sea unas 4 horas, pero el lector se demore 8 horas pegado leyendo lo que pasa en 4. No en 4, sino en 4 horas. Que pueden ser en 4 también, ¿no? 4 horas en 4. Entonces, por ejemplo, eso es un reto imaginario. Me imaginé esa vaina como el reto del libro pasado, que fue Las dueñas del mundo. El reto fue hacer la persona más inteligente del planeta. Y dije, el reto, pues la media jornadita, puedes escribir un reto, una personaje tan inteligente, la mayor inteligencia más importante del planeta, sin tener uno la inteligencia más importante. Eso es muy jodido escribir, ¿no? Porque para escribir una persona muy inteligente, pues uno tiene que tener esa inteligencia. Me voy a poner a escribir eso sin tener yo la inteligencia superior de ninguna manera la tengo superior. Tengo una inteligencia normal, pero voy a escribir una inteligencia superior. Sin hacer caricaturas, sin hacer la caricatura de Lex Luthor, el super malo de Superman, pues que todos los superhéroes y los supervillanos y todas las inteligencias de la literatura y todo son inteligencias que se dedican al mal y a ser las dueñas del mundo. Todas las personas superinteligentes quieren o ser los más ricos del mundo o ser los más poderosos del mundo, y eso es la gran inteligencia. Pero resulta que no. El reto es escribir la verdadera inteligencia. Señora. Perdón que te interrumpí. Yo creo que lo que estás diciendo es muy valioso, porque normalmente cuando uno quiere escribir empieza a buscar un tema. O sea, lo normal que hace es sobre qué quiero escribir, sobre qué historia me gustaría escribir. Pero eso que te estás diciendo fue de alguna manera lo mismo que yo experimenté, y es con qué me quiero retar en la escritura. Y ahora que lo pienso y que hablas del libro de Dueñas del Mundo, también hablaste en Ángela Negra cuando dijiste, mi reto es que mi personaje sea totalmente diferente a lo que yo he sido. Entonces quizás eso puede ser en efecto un muy buen punto de partida para poder decidirse a qué escribir o de qué manera escribir. Por supuesto, y por eso estoy hablando de eso. Para que se note, para que quede claro eso. No hay nada más emocionante, nada más
No, placenteras sí hay cosas más placenteras, pero no hay nada más estimulante que el tener un reto al frente, y de ahí salen los sustratos de las historias. Entonces para mí el sustrato de esa historia, porque yo creo que ya la decisión está, creo, tomada, es hacer una historia que mantenga al lector agarrado durante el doble del tiempo de lo que se demora en la historia. Eso es todo un reto, porque tengo que agarrarlo no solo con las acciones de lo que está sucediendo, porque lo que sucede pues es 4 horas, ejemplo. ¿Y con qué lo agarro las otras 4? Con sentimientos, con fondo, con puro fondo, con puros sentimientos, con puras emociones, con puras reacciones de los sentidos y todas las cosas. Entonces, ¿de dónde sale eso? De la lectura inferencial de sus propias ideas. ¿Cómo se entrena uno para hacer lectura inferencial de sus propias ideas? Pues haciendo lectura inferencial de otros escritos, pero no para imitarlos, porque es que eso quiero dejarlo muy claro siempre que hablo de eso. No se trata de coger y leer los grandes maestros de la escritura para aprender a solucionar las cosas como las solucionan ellos, sino aprender a leer a todo el mundo de una manera diferencial. Incluso coger un escrito que no tenga ninguna cosa interesante, coger y leerlo inferencialmente, aprende uno más que leyendo a Marcel Proust, que es un filósofo, escritor de mucho peso y mucha profundidad y todo, pero uno aprende más a veces leyendo lo que escribe una persona que apenas sabe escribir, con una ortografía. Entonces, ponerse uno al reto, y de ahí sale el sustrato de la historia que uno va a escribir. Yo ya creo que voy a coger ese sustrato como un hecho. Voy a hacer una novela que el lector se demora el doble leyéndolo de lo que se demora el lector. Es un reto, es verdad. Y me parece lindísimo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lectura diferencial para hacer el ejercicio. Quería hacer el ejercicio escrito, pero no lo vamos a hacer escrito. Vamos a hacerlo aquí leído. El ejemplo es que sigamos leyendo el libro La Ángela Negra, que fue el segundo capítulo. La vez pasada leímos el primero. Y les voy a poner una tareita de hacer aquí escrita, pero no para leer el escrito, sino vamos a leer despacio. Y ustedes van a ir tomando nota de cada cosa que les llame la atención de cualquier frase. Cualquier cosa que de pronto tenga un fondo que digan ustedes, como en el primer capítulo, ¿recuerdan? Que hablamos que el feto va a correr uno más rápido que un atleta de 29 años y 1,70 m. Entonces ahí decíamos, oigan, ahí estamos hablando de la descripción del atleta sin decir la descripción del atleta, sino que cuando ella habla que el tipo la desea por sus líneas africanas y sus proporciones atléticas, ahí estamos describiendo el cuerpo del personaje sin decir que estamos describiendo la persona, no. Son cosas que van entrando a la mente del lector sin que se vea claramente qué es eso. Entonces la lectura diferencial, la escritura diferencial, ¿qué es eso? El ir escribiendo las cosas para que vayan entrando al subconsciente del lector sin que el lector se dé cuenta. Entonces vamos a leer un pedacito de ese capítulo y ustedes van a tomar en cuenta las frases que les parezca que tienen alguna implicación inferencial, que no es exactamente lo que dice ahí, sino que quiere mostrar otra cosa. ¿Sí? ¿Les parece? Sí.
Y entonces, después, vamos a leer un pedazo de unos 10 minutos, algo así. Y después comentamos eso y hacemos el análisis de las inferencias que tenga esta parte y las observaciones. Lo volvemos a leer y comparamos inferencias. ¿Está bien, claro? Sí. ¿Tú nos vas a hacer el favor? Sí. Gracias. 2. Mónica. Cuando Ese la capítulo número 2 se llama Mónica, yo les he explicado que la primera parte que se llama Las Personas, cada capítulo tiene el nombre de una de las personas que van a intervenir en la historia. Este se llama el capítulo 2, se llama Mónica. Cuando en la mañana del lunes llegué al parqueadero del colegio, al bajar de mi carro oí que desde atrás alguien me llamaba. Ángel. Volteé a mirar y vi a Mónica de Francisco que venía hacia mí luego de estacionar también su carro. Mónica era la directora del conservatorio, de unos 40 años, un poco menos alta que yo, con un porte muy distinguido, pelo castaño rojizo, pecosa y de vivaces ojos verdes que, aunque nunca nos habían presentado, era de las pocas con quienes nos dábamos una mirada amistosa y una sonrisa cuando nos cruzábamos en algún pasillo, y a quien por intuición yo sentía sincera y la había incluido en el grupo humano. Hola, Mónica, le dije, qué gusto saludarte. Sí, es un gusto, sonrió Mónica y me tendió la mano. Yo la tomé, sentí la misma calidez que había intuido, y ella continuó. En este momento iba a mi oficina a ponerte un mensaje para preguntarte si te quedan cupos para ese taller que anunciaste, el de Círculo de Terapia Común. Yo creo que ella se dio cuenta de la dicha que me aceleró el corazón, con la primera señal de interés que alguien le daba a mi trabajo desde que estaba en el Escalares. Pues casi no pude contestar. La verdad es que no tengo un cupo. Los tengo todos porque nadie se ha inscrito. Nos miramos a los ojos por 4 segundos y soltamos la risa. Viendo que ambas teníamos tiempo, entre el colorido bullicio de los cientos de infantes y adolescentes que corrían, gritaban y reían en el hervidero de vida que era la hora de entrada a clases, fuimos a la cafetería. Nos servimos cada una un café y nos sentamos a conversar en una de las mesas. Pero entonces, me preguntó Mónica, ¿vas a cancelar el taller? Pues no sé, le contesté. Estoy loca por hacerlo, pero para la dinámica de ese taller se necesita un mínimo de 6 participantes. Así que si vos estás interesada, todavía nos faltarían 5. Mónica dio un sorbo a su café y se quedó pensativa mirando el posible. Estás bien interesada, ¿cierto? Sonreí con agrado. Sí, mucho, sonrió ella y continuó. A ver, te cuento. Pasa que, como tú debes saber, las mentes artísticas, como casi todas las que asisten al conservatorio, o son muy sensibles o muy duras y con unos egos muy difíciles. Allá por cualquier maricada se están gritando y jalándose las greñas o abrazándose y llorando de amor y ternura. Esa parte no me molesta porque cuando están en modo amor y ternura interpretan mejor su música o sus bailes, pero cuando se emputan son capaces de mandar a la mierda la presentación más importante. Ahí, encantada con la elegancia de la gestualidad y el musical tono de la voz grave y fluida, y su contraste con la agreste autenticidad en el manejo del idioma, me tocó soltar la risa. Mónica también rió y con su mirada sentí que entre ambas nacía una clara empatía. Entonces, siguió Mónica, allá no es raro que se formen tropellas entre varias personas, y en estos días he notado que se están empezando a conformar 2 bandos, uno de la gente de la música y otro de la de danzas. Y yo no puedo permitir que eso progrese. Por eso cuando en la presentación de tu taller vi que trataba resolución de conflictos me interesé.
sobre todo cuando vi que propones una especie de diálogo conciliador, en el que se identifican los problemas a partir de unas reglas simples pero lógicas y necesarias, como no aconsejar, no juzgar, no interpretar y no sermonear. Veo que de verdad le pusiste atención a la presentación, anoté con entusiasmo. Pues claro, sonrió ella. El taller está muy bien estructurado. Lo que pasa es que aquí, entre la gente de este colegio, ese nombre de Círculo de Terapia no sirve. Me sorprendí y la miré interrogante. Ese nombre tiene huevo, me dijo muy serio. No pude evitar reír. Ella también rió y continuó. ¿Sí ves ese muchacho que está como hipnotizado con el celular en esa mesa? Me preguntó, señalando con los labios a un joven de unos 15 años. Yo lo miré, asentí con la cabeza y ella siguió. Pues si tú vas y le preguntas qué es una terapia, el huevón te va a contestar que es algo que necesita la mamá de él. En este colegio no hay ni una sola persona que se quiera sentir asociada a la palabra terapia, a no ser que sea muscular por lesión deportiva o algo así. Pero las terapias asociadas a la función mental son degradantes para los seres perfectos que los padres los han convencido de que son. Creo que tenés toda la razón, le dije muy aburrida. Qué falla no haber caído en la cuenta de eso. No te vayas a dar látigo por eso, rió Mónica. Yo sé, y créeme de verdad lo sé, que tú eres una excelente psicóloga y muy profesional. El diseño de los talleres que has propuesto, la calidad de las conferencias que has dado y a las que no ha ido casi nadie, y tu trayectoria en la universidad que todos conocimos y aprobamos para tu contratación lo demuestra. Lo que pasa es que te estás enfrentando a un universo nuevo y muy jodido, incluso para las personas que nacimos en él. Pero yo te garantizo que en 2 o 3 meses ya vas a estar hecha una severa recuchilla, como dicen estos maricas. Bueno, qué bien, contesté contenta. Me alegra saber que conoces mi desempeño y te agradezco que me lo digas. Y pues ahora quisiera saber si no estaría usando tu buena voluntad. Sí te pido que me ayudes a entender mejor este universo. Por ejemplo, con algunas sugerencias sobre el sentido que vos le darías al nombre del taller y cosas así. Por supuesto que puedes contar conmigo y es porque yo también voy a contar contigo para que me ayudes a manejar a mi gente. Sonrió Mónica y le levantó abierta su mano derecha proponiendo el choque. Somos equipo, contesté animada y choqué su mano produciendo un sonido de aplauso que nos salió tan nítido como el sentimiento que ella me inspiraba. Pues en lo del nombre del taller, siguió Mónica, yo le metería algo que tenga que ver con progreso o rendimiento o alguna de esas carajadas que signifiquen ganar plata y son la prioridad de esta gente. Ya veo, pero es que el taller no es eso. O sea, me sentiría como manipulando a las personas para llenar mi taller y cuando estén adentro hablar de otra cosa. Mónica se quedó mirándome a los ojos y fue dibujando una sonrisa que percibí de verdadero cariño. Eres un bello ser humano, me dijo. Lo que te propongo no es una manipulación, mi amor, es un acercamiento inteligente. El propósito del taller es promover la armonía y la paz entre los grupos humanos, ¿cierto? Sí, es eso, le contesté convencida. ¿Y acaso cuando un grupo humano trabaja en paz y armonía no es más productivo? Es simple, aquí vas a comenzar resaltando ese valor, pero de ahí vas a conducir las cosas para priorizar el valor humano. Yo solo te estoy mostrando la puerta de entrada a este universo. Pero cuando estés adentro, harás lo que quieras. Tenés razón, sonreí agradecida. Entiendo que sos una gran pianista, pero lo que estoy viendo es que pareces más psicóloga que yo, ¿oís? Mónica rió de buena gana. No, preciosa, me dijo. Lo que soy es más vieja y más curtida en este medio que a veces me sabe mejor. Si no fuera porque de mí dependen un marido de 50 años que es un pobre huevón que no sabe ni limpiarse el culo solo, y una hija de 14 que tengo que estar conquistando a diario para que esta manada de delincuentes no me la vayan a putear, de pronto sería una hippie que iría en una moto quemando hierba y repartiendo chucha por todo el continente.
Las dos soltamos al tiempo tal carcajada que todas las personas en el sitio se quedaron calladas, sonriendo y mirándonos con curiosidad. Cuando entre risas pudimos volver a hablar, Mónica me dijo: dentro de una hora todo el colegio va a saber que tú y yo andábamos juntas y cagadas de la risa. Eso está bien, de pronto es algo que ayuda a normalizar tu imagen. Ojalá no vaya a resultar perjudicando la tuya, le dije y volvimos a reír. No te preocupes por eso, dijo Mónica más seria. Mi imagen aquí es indestructible. Y es muy bueno que se vayan dando cuenta de que somos equipo y que lo vamos a seguir siendo. De eso no tengo la menor duda, agregué yo. Hasta que la muerte nos separe, me guiñó un ojo. Mónica y en ese momento apareció tras su cabeza el maldito pelo. Pero no guiñando su ojo, sino abriendo los párpados del que no tenía para mostrarme el hueco sanguinolento. Señaló con el dedo la boca de Mónica y luego su propio oído, como diciendo: oye lo que usted acaba de decir. Emitió una risita maliciosa y desapareció tras la cabeza de Mónica. El súbito cambio en mi rostro desde la placidez a la angustia debió ser tan evidente que Mónica se preocupó. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal?, me preguntó. No, para nada, sonreí azarada. Es que recordé algo que tenía que hacer y lo hice. Pero no es importante, no tengo ninguna cosa. Hasta ahí. Ese pedazo, que es una parte normal, no muy intensa, una parte de trámite en un libro. Entonces, ¿alguien tomó alguna nota? Sí, pues como los, ¿cómo se llama eso? La voz de cada una hace diferencia en Ángela, en voz, ligas, en el voceo y en el voceo principalmente. Es bayuna, claro. Muy caleña ella, y muy bayuna. Y la otra, pues, digamos, ahí hay dos partes, ¿no? Como que está por un lado la forma de hablar de ella, de la maricada, de emputar, de que está jodida, de todo eso. Entonces lo resalta en dos partes, como esa que ella rola. Aparte de eso, pues en la voz de Ángela dice el lenguaje agreste o el uso agreste del idioma. Pues la voz que se está como caracterizando la personalidad de esta mujer ahí. Correcto. Esa es una nota, desde luego, real. ¿Alguien más tomó alguna nota? Sí, me describe yo también, la pianista, tomé nota de una pianista, la otra psicóloga, una del acento mayor. Dice que una decía que tenía casi 40 años, con ojos verdes, pecosa, la describe muy bien, con una voz grave. ¿Sí? Bueno, esas son cosas evidentes, no diferenciales. Dice que es muy afable, muy amable, o sea, que nota transparencia cuando le habla, o sea, sintió que era transparente, que expresaba bien, lo que era ella. Las expresiones, más que todo, habla mucho de la expresión de la manera de ser de la pianista, que es como muy clara para ella, muy transparente cuando habla. Pues no sé, de alguna manera hay cosas que recalcan un poco como la relación de estas dos personas con tanto los individuos del colegio como con sus propias familias, ¿no? O sea, con los individuos del colegio como no sé, como con cierta distancia, ¿no? Como, es que estos maricas, sí, como que no están de acuerdo como con sus formas de ser, incluso cuando ella menciona a César, diciendo que está allá, ese va a decir que la terapia la necesita su mamá, ¿no? Entonces como que describe un universo de alguna manera
Pues sí, o sea, y todo como que describe el universo en el que están, incluso como el que no van a aceptar el tipo de círculo de terapia social, sino que tiene que ser un título que hable de progreso, entre comillas, y también incluso como con las relaciones interpersonales entre Mónica y su familia, ¿no? O sea, para ella el marido es un huevón que no sabe ni limpiarse el culo y la hija pues es un reto para ella porque está estudiando en el mismo colegio y tiene que protegerla de todos esos maricas de los que Correcto. En esa misma línea un poco se siente como lo que yo percibí fue un sentimiento de frivolidad con respecto a la comunidad que hace parte de ese colegio y el interés marcado por el dinero. Yo lo que veo que se ve claramente que hay una comunicación no verbal entre ellas, inmediata, ¿sí? Por más que hablan y dicen y esto y lo otro, se nota que por abajo hay una corriente entre ellas que las hace sentirse superiores a todo su entorno y que muestran cierto desprecio por la comunidad en la que se tienen que desenvolver. Cierto. Total. Yo creo que noté una falta de conocer respecto al tema. Por ejemplo, cuando uno dice, ellos dicen que el chino marica ese que nunca que le hacen terapia y manda a la mamá, o sea, quiere decir que están en un colegio donde no se le da importancia a algunos temas y entre estos temas está esta terapia que ella está haciendo. Además, y también que la mirada de conexión no solo fue para recalcar que se había unido, o sea, instantáneamente, sino que también para, como dice Fernando, creerse superior a los demás. Y la falta de sensibilidad de las dos personas a tratar así a las demás. Ya. Señora. Yo sentí algo respecto como a la posición, o sea, no sé, como una postura respecto a la sugerencia del nombre que le hace Mónica, ¿no? Que de alguna manera Ángela se le dice como, pero es que de eso no trata mi taller. Digamos que siento que como que en la vida real pasa mucho eso, a veces como que por venderle a uno algo, le ponen un nombre de una cosa y uno termina yendo a algo completamente diferente. Creo que es como una crítica a ese tipo de cosas también. Pues es la táctica normal hoy en día en internet, que con un título atractivo, que haga clic y después te pone algo que no tiene nada que ver. Pero de pronto ahí también está denotando, digamos, lo que en otro momento hace más evidente, digamos, de la experiencia. Ahí Ángela en algún momento dice que es más vieja y como con más experiencia, entonces quiere como da a entender que Ángela no, sino como se llamaba, Mónica, la historia de Mónica es parecida a la de Ángela, como que llegó ahí un poco desubicada y tuvo que aprender a adaptarse en ese lugar, ¿no? De esa manera, como tratar de ser camaleónica en un lugar que de cierta manera le era ajeno, como sí, mostrarse un poco como ellos, pero seguir siendo ella misma para mantener ambas cosas, el dinero que necesita para vivir y su personalidad. Siento yo como eso dice la personalidad de ella ahí. Pues sí, pues si tú ves eso es porque para ti eso dice, no es así, pero como uno escribe, uno no tiene derecho a decirle nada al lector. Lo que uno escribe es lo que la gente entiende, no lo que uno quiere decir. Entonces, después, leyendo el capítulo anterior, incluso queda más claro eso. Gustavito, a pesar de que hay una empatía entre ellas, se entienden, como que ahí lo que dice Fernando, ahí se siente que hay algo que las hace sentir que vienen del mismo sitio, que comparten
al final hay algo que detona en Ángela porque vuelve a aparecer el perro. Entonces, hay alguna actitud o hay algo de lo que dice Mónica que le hace clic, o sea, como que la distancia a Ángela, porque el feto aparece otra vez ahí como llamando la atención. Claro que sí, es un monumento importante que después se explica por qué sucede, pero pues hasta ahí no se explica. Las 55. No alcanzamos a hacer lo que yo quería, pero bueno. Pues como empezamos tarde, yo creo que nos podemos tomar un ratito más. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Yo sí, yo a las 5 tengo que recoger a mi hijo del entrenamiento. Dale, ya está mi tranquila, dale. Hasta que lo tomemos. No, un práctico de oro. Es para leer yo una parte y hacerles yo unas observaciones diferenciales. En una parte, desde una parte, aunque sea. Sí me interesaba, pero tengo que ir a recoger La este grabación. hombrecito. En la grabación La queda así, grabación. tú la ves después. Sí, después me toca ir a recoger a mi hijo. Ya hablamos. Bueno, muchachos. Y si te puedo molestar, Mónica, puedes volver a leer. Vale, Es no, fácil no, de no, traer no, de cumplir en cada frase Es que práctica. yo en la moto me demoro 5 minutos. Le faltando 20, entonces Sí, para que esté porque es como sobre mirador, ¿cierto? es donde la dulcería que pusieron ahí en la esquina del mirador. ¿Cerca de la dulcería grande? Cuando uno viene a publicar, la primera entra en la segunda entrada. En la segunda pusieron una cosa de asadero ahora y dice asadero la 22. También Está poniendo ahí un poco de negocio. Permiso, que tenga buena tarde. No, mira, a mí. Yo entonces voy a faltar porque sí necesito. Bueno, dale. Chao. Chévere. Entonces, mi hija otra vez va a leer. Y yo les voy a ir dando algunas de mis apreciaciones diferenciales como autor. Cuando en la mañana del lunes llegué al parqueadero del colegio, al bajar de mi carro oí que desde atrás alguien me llamaba. Ahí, al bajar de mi carro, no se sabía que Ángela tenía carro. Ahí le estamos dando ella vivía en un apartaestudio si recuerdan en el capítulo pasado. Ella en un apartaestudio que es muy sencillo y todo, pero ahora por lo menos ella sabe que tiene un carro. Sigue. Ángela, volteé a mirar y vi a Mónica de Francisco que venía hacia mí luego de estacionar también su carro. Mónica era la directora del conservatorio. La directora del conservatorio, ella no es cualquier persona, es la directora del Conservatorio Musical del Colegio Escalar, el más famoso de Colombia. De unos 40 años, un poco menos alta que yo, con un porte muy distinguido, pelo castaño rojizo, pecosa y de vivaces ojos verdes que, aunque nunca nos habían presentado, era de las pocas personas con quienes nos dábamos una mirada amistosa y una sonrisa cuando nos cruzábamos en algún pasillo, y a quien por intuición yo sentía sincera y la había incluido en el grupo humano. Eso ya, de hecho, al haber explicado en el pasado lectura lo que era la separación de los grupos que hizo Ángela de las personas en el colegio, el hecho de poner a Mónica en el grupo humanos está situando a Mónica, sacándola del montón y sacándola de los dañados, poniéndola en los humanos, que es de las únicas personas que en los pasillos le sonríe y lee y saluda con cortesía a la negra, como le dicen allá en el colegio. Sí. Bueno. Hasta luego. Chao. Que estés bien. Hola Mónica, le dije, qué gusto saludarte.
Sí, es un gusto, sonrió Mónica y me tendió la mano. Yo la tomé, sentí la misma calidez que había intuido. La calidez que había intuido quiere decir que ella se había imaginado el momento de saludarte con Mónica. Ya tenía preestablecido que iba a saludar alguna vez a Mónica de mano y esperaba una calidez como la que está recibiendo. Ya la había intuido. Y ella continuó. En este momento iba a mi oficina a ponerte un mensaje para preguntarte si te quedan cupos para ese taller que anunciaste, el del Círculo de Terapia Común. Yo creo que ella se dio cuenta de la dicha que me aceleró el corazón con la primera señal de interés que alguien le daba a mi trabajo desde que estaba en el escalera. Bueno, es que es difícil, sin tener en cuenta el capítulo anterior, lo difícil que ha sido para ella llegar a ese momento, en que alguien le pone bolas y quiere interesarse por sus talleres. Eso no había sucedido. Es un momento bien importante para ella. Pues casi no pude contestar. La verdad es que no tengo un cupo, los tengo todos porque nadie se ha inscrito. Nos miramos a los ojos por 4 segundos y soltamos la risa. ¿Por qué les dio risa? Pues porque ya hay una camaradería. No, pero tiene huevo, pues. O sea, está fracasando y pues sí, me da risa y nos da risa. Las dos se ríen por eso. Porque está evidenciando un fracaso. Y eso ya es una muestra de camaradería bastante diciente. Pero además de la camaradería entre ellas, el hecho de que ya dan por sentado cómo es el espacio donde se mueven. ¿Y se sigue? Viendo que ambas teníamos tiempo entre el colorido bullicio de los cientos de infantes y Este adolescentes. pedacito tal vez pasa desapercibido, pero es muy importante. Es el ambiente en que se están moviendo de la entrada a clases de un colegio, que es el bullicio, el hervidero de vida, como decía, que es la entrada a clases, y ellas se están comunicando y se están yendo solas entre ese escándalo, que Cristian conoce muy bien cuando ya fui allá a clase la gente, el despelate que se van entrando al colegio. Pero entonces me preguntó Mónica, ¿vas a cancelar el taller? Ve, pues no sé. Le contesté, estoy loca por hacerlo, pero para la dinámica de este taller se necesita un mínimo de 6 participantes. Así que si vos estás interesada, todavía nos faltaría 5. Mónica dio un sorbo a su café y se quedó pensativa mirando su silla. Estás bien interesada, ¿cierto? Sonreí con agrado. Sí, mucho, que creo verte contigo. A ver, te cuento. Pasa que como tú debes saber, las mentes artísticas, como casi todas las que asisten al conservatorio, o son muy sensibles o muy duras y con unos egos muy difíciles. Allá con cualquier maricada se está besando y jalándose las piernas, y llenando de amor, y termina. Me voy a venir. Esa parte no me molesta porque cuando están en modo amor y ternura interpretan mejor su música o sus bailes. Pero cuando se emputan son capaces de mandar a la mierda la presentación más importante. Bueno, ahí hicieron los comentarios. Claro. Ahí, encantada con la elegancia de la gestualidad y el musical tono de la voz grave y fluida y su contraste con la agreste autenticidad en el manejo del idioma, me tocó soltar la risa. Mónica también rió, con su mirada sentí que entre ambas nació una clara empatía. Soltó la risa porque ve a una persona de ese nivel social, de esa talla, una directora de conservatorio, hablando en esa forma, y le está entregando a ella una confianza que no le entrega a todo el mundo. Se le está entregando como persona en ese momento, porque ella no es así con todo el mundo. Es muy difícil también darse cuenta que Ángela tampoco habla del bayuno con todo el mundo, es solo con las personas con quienes ella confía. Eso se sabe después. Entonces, siguió Mónica, allá no es raro que es... ¿Qué? Perdón. Allá no es raro que se formen tropeles entre varias personas y en estos días he notado que se están empezando a conformar dos bandos. Uno de la gente de la música y otro de la de danzas. Y yo no puedo permitir que eso progrese.
Por eso cuando en la presentación de tu taller vi que trataba de resolución de conflictos me interesé, sobre todo cuando vi que propones una especie de diálogo conciliador en el que se identifican los problemas a partir de unas reglas simples pero lógicas y necesarias, como no aconsejar, no juzgar, no interpretar y no sermonear. Veo que de verdad le pusiste atención a la presentación, lo noté con entusiasmo. Pues claro, sonrió ella, el taller está muy bien estructurado, lo que pasa es que aquí, entre la gente de este colegio, ese nombre de círculo de terapia social no sirve. Me sorprendí y la miré interrogante. Ese nombre Ahí tiene tienen toda la razón con los comentarios que hicieron, que es un desprecio hacia la clase del colegio, que gente que no, que ellas desprecian de cierta forma el modo de ser de esa clase, de la clase de alta voluntad. Eso es muy del autor también. Ese nombre tiene huevos, me dijo muy seria. No pude evitar reír, ella también rió y continuó. ¿Sí es ese muchacho que está como hipnotizado con el celular en esa mesa? Me preguntó señalando con los labios a un joven de los 15 años. Yo lo miré, asentí con la cabeza. Eso de señalar con los labios, incluso eso es parte de mostrar la personalidad de la vieja, ¿no? Porque es así, mire, ese señor, entonces es hacer que el lector se imagine que ella está haciendo así, con desprecio también, con los labios. Y eso es algo que probablemente fuera de Colombia no lo entiendan mucho. Sí, seguramente no. Eso es un rasgo totalmente colombiano. Y ella siguió, pues si tú vas y le preguntas qué es una terapia, el huevón te va a contestar que es algo que necesita la mamá de él. En este colegio no hay ni una sola persona que se quiera sentir asociada a la palabra terapia. Esto es una parte de eso que hablábamos la vez pasada, en el capítulo pasado, de poner a la gente a que se confronte consigo misma. Este libro está dirigido muy en parte a que la clase alta que llegue a leer eso se confronte consigo misma. Que vea que lo que están haciendo con sus hijos es tirárselos, haciéndolos ver como si fueran seres perfectos, porque así es en los colegios de élite en Bogotá, que yo los conozco muy bien, que estaba ya muy metido. Y todos esos chinos se creen los putas, pues la mamá de Dios, y son gente muy difícil que no creen nada sino en ellos mismos, porque los papás, hijito, usted es el putas, usted es lo máximo, usted es más que todo el mundo, usted es raza superior, eso es así, eso no es invento. Esto es para confrontar a esa gente consigo mismo, que se confronten y se den cuenta cómo la están cagando con la educación de sus hijos, porque es así. Yo conozco el ambiente de los colegios de élite en Bogotá y es eso. Esa gente está absolutamente fuera de foco. Sí. Por la educación que le dan los padres y los profesores también. Pensaría yo que tiene que ver también con su forma de verlo, pero siento que estás mostrando ahí, a diferencia de otro contexto donde el maestro es a quien aprenderle, en ese contexto los muestras como efectivamente pasa, y es que el maestro está al servicio del estudiante, es como, es decir, es su empleado. Pues. En este libro se nota mucho eso. Pero sí, es que en esos colegios también, pues yo tengo compañeros que trabajan en colegios así y siempre me han hablado de eso. Claro, Me siento eso cercano a esas palabras. Sí, y esto es precisamente dirigido a los padres de ese libro. Creen que es la verdadera de que sus niños estén ahí, resulta que son niños, todos llenos de problemas y vainas, porque los papás también lo son. Entonces esto es, a mí me fascina que mis textos confronten al lector consigo mismo y meterle el dedo en la llaga y señalarle sus defectos. Eso suena, no sé, puede que suene que me estoy tomando un derecho que no me corresponde o algo, pero es que me fascina, me encanta hacerlo. Aquí tenés la posibilidad de hacerlo. Y la escritura de todo, pues, Ya. ¿qué le vamos a hacer? Dale, Víctor.
A no ser que sea muscular por lesión deportiva o algo así, pero las terapias asociadas a la función mental son degradantes para los seres perfectos que los padres los han convencido de que son. Creo que tienes toda la razón, le dije muy aburrida. Que falla no haber caído en la cuenta de eso. No te vayas a dar látigo por eso, dijo Mónica. Yo sé, y créeme que de verdad lo sé, que tú eres una excelente psicóloga y muy profesional. El diseño de los talleres que has propuesto, Bueno, la esta calidad. partecita es sencillamente para reforzar la imagen de Ángela en su trabajo, hacerla ver como la excelente profesional que es. Pues si quieres soltarte este pasa, que ya está claro. Pero yo te garantizo que en 2 o 3 meses ya vas a estar hecha una severa recuchilla, como dicen estos maridos. Bueno, qué bien, contesté contenta. Me alegra saber que conocen mi desempeño y te agradezco que me lo digas. Y pues ahora quisiera saber si no estaría abusando de tu buena voluntad si te pido que me ayudes a entender mejor este universo, por ejemplo, con algunas sugerencias sobre el sentido que vos le darías al nombre del taller y cosas así. Por supuesto que puedes contar conmigo y es porque yo también voy a contar contigo para que me ayudes a manejar a mi gente. Sonrió Mónica y levantó abierto su mano derecha proponiendo un choque. ¿Somos equipo? Somos equipo. Contesté animada y tocó su mano produciendo un sonido de aplauso que nos salió tan nítido como el sentimiento que ella me inspiraba. Pues en lo del nombre del taller, si soy Mónica, yo le metería algo que tenga que ver con progreso o rendimiento. Fíjense el hecho de que Mónica se le entregue a Ángela en contra de su propia clase. Y en público. Sí, se le entregue en contra de su propia clase, de su propia familia, de su propia... Claro que más adelante eso tiene otras implicaciones, pero está prefiriendo a esta persona que acaba de conocer, que la ha visto en los pasillos, que es la única negra que hay en el colegio, que está ahí porque es obligación tener una negra por exigencia del Estado, y ella se le está entregando a esa persona y está prefiriendo a esa persona a todo el resto de su entorno, que es el entorno en que ella se ha vivido toda su vida. Más adelante se sabe que Mónica es una concertista famosísima, que ha estado haciendo conciertos en Europa y todo eso, es una artista reconocida, una persona muy importante en el ámbito de la cultura y todo eso, y el marido es más, el esposo que no sabe limpiarse el culo es un súper concertista, un berraco, pero Mónica se le está entregando a Ángela porque se está pasando al nivel de Ángela porque está huyendo del nivel que ella está viviendo. Entonces hay que empezar a construirlo con esos detalles. Hay que pasar a Mónica, que supere todo su pasado y todo para que se haga al lado de Ángela. Eso es importante en la historia. O alguna de esas carajadas que significan ganar plata y son la prioridad de esta gente. Ya veo, le digo. Ve, pero es que el taller no es eso, o sea, me sentiría como manipulando a las personas para llenar mi taller y cuando estén adentro hablarles de otra cosa. ¿No? Todos estos detalles son detalles de la honestidad personal de Ángela. Ángela es una persona honesta. Ella no quiere trabajar sin cobrar un sueldo, sin que su trabajo le esté dando resultados. A ella le duele que profesionalmente no esté rindiendo como debe ser. En lugar de estar feliz porque está ganando el doble de lo que ganaba en la universidad y está trabajando casi nada. Pero de hecho en el primer capítulo ella lo menciona. Ella lo menciona por eso. Entonces toda esta partecita, no, yo quiero entregar lo que estoy ofreciendo, o sea, eso son muestras de la honestidad personal de ella. Eres un bello ser humano, me dijo. Lo que te propongo no es una manipulación, mamá. Es un acercamiento inteligente. El propósito del taller es promover la armonía y la paz entre los grupos humanos, ¿cierto? Sí, es eso, le contesté convencida. ¿Y al caso cuando un grupo humano trabaja en paz y armonía no es más productivo? Es simple. Aquí vas a comenzar resaltando ese valor, pero de ahí vas a conducir las cosas para priorizar el valor humano. Yo solo te estoy mostrando la puerta de entrada a este universo, pero cuando estés adentro harás lo que quieras. Tenés razón, sonreí agradecida. Sos una gran pianista, pero lo que estoy viendo es que pareces más psicólogo que yo egoísta.
Mónica rió de buena gana. No, preciosa, me dijo, lo que soy es más vieja y más pulida. Este párrafo es toda una oda a la grosería, a la vulgaridad que quiere entregarle Mónica a Ángela para decir: yo soy de usted, hermana, yo por dentro soy suya, se le está entregando en persona, porque ella no es así con el resto de la gente. Ya tiene que ser de otra manera, y con Mónica ve que puede llegar a un mundo de autenticidad que nunca en su vida ha podido tener. Eso, lógicamente no, eso es que se va construyendo, estas son cositas que van construyendo los momentos que vienen después. En ese medio el que a veces me estaba mierda, si no fuera porque de mí depende un marido de 50 años que es un pobre huevón que no se sabe ni limpiar el culo, él solo, y una hija de 14 que tengo que estar conquistando la diario para que esta manada de delincuentes no me la vayan a putear. De pronto sería una hippie que iría en una moto quemando hierro repartiendo chucha por todo el continente. Las dos soltamos al tiempo tal carcajada que todas las personas en el sitio se quedaron calladas, sonriendo y mirándonos con curiosidad. Cuando entre risas pudimos volver a hablar, Mónica me dijo: dentro de una hora todo el colegio va a saber que tú y yo andábamos juntas y cagadas de la risa. Eso está bien, de pronto es algo que ayuda a normalizar tu imagen. Ojalá no vaya a resultar perjudicando la tuya, le dije y volvimos a reír. No te preocupes por eso, dijo Mónica más seria. Mi imagen aquí es indestructible y es muy bueno que se vayan dando cuenta que somos equipo y que lo vamos a seguir siendo. De eso no tengo la menor duda, agregué yo, hasta que la muerte nos separe. Me guiñó un ojo Mónica y en ese momento apareció tras su cabeza el maldito feto, pero no guiñando su ojo, sino abriendo los párpados del que no tenía para mostrarme el hueco sanguinolento. Señaló con el dedo la boca de Mónica y luego su propio oído, como diciendo: oye lo que esta acaba de decir. Emitió una risita maliciosa y desapareció tras la cabeza de Mónica. El súbito cambio de mi rostro desde la placidez a la angustia debió ser tan evidente que Mónica se preocupó. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal?, me preguntó. No, para nada, sonreía Sara. Es que recordé algo que tenía que hacer y lo hice, pero no es importante, no tengo ninguna prisa. Bueno, está lleno. Entonces, todo esto que acabamos de ver es prácticamente la construcción de cosas que van a pasar más adelante. Aquí no avanza la historia, aquí se sientan las bases de todo el apoyo que va a necesitar Ángela de Mónica, que pues no tiene por qué saberlo el lector en este momento, pero es eso. Que uno tiene que ir escribiendo pensando en lo que viene después para ir construyendo momentos, construyendo bases, haciendo la estructura de un edificio que va a tener un fin. Entonces de aquí en adelante vamos a seguir con temitas de avance de los proyectos. ¿Cierto? Chao.